Buenas tardes, mis estimados compañeros, espero se encuentren bien. Bienvenido a la clase número 7 de prevención del delito. En el día de hoy vamos a estar conversando un poco en relación a lo que es la política criminal, la seguridad ciudadana y lo que son las políticas públicas en Venezuela en relación a la prevención del delito. Muchas gracias por estar presente en esta cátedra de prevención del delito en esta clase que vamos a impartir hoy, en la número 7, de la Dirección de Posgrado de la Universidad José María Vargas. Como ya me conocen, mi nombre es Over José Martínez Pérez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario. En esta oportunidad nos toca entonces hablar un poco en relación a lo que es la política criminal, la seguridad ciudadana y las políticas públicas en Venezuela. Todo relacionado, por supuesto, a lo que es la prevención del delito, tal cual como lo estamos indicando en este momento. Me gustaría dejar y compartir un material con ustedes en relación a en este sentido para que irle explicando un poco en relación a esta cátedra, a esta parte que nos corresponde en este sentido de esta clase número 7. Así que vamos a compartir pantalla para dejarles el material también, para que lo puedan visualizar, lo puedan de alguna forma estudiar y revisar para sus posteriores exámenes. Como hemos observado y como es indicado, esta es la clase número 7 de prevención del delito, en el cual nosotros vamos a hablar un poco en relación a todas las políticas existentes en esta materia, que para nosotros, por supuesto, es muy importante y que vamos a verla durante este curso, o que la estamos viendo durante este curso. Así que bienvenidos y comenzamos con la clase del día de hoy. Empezamos a hacer la presentación desde el inicio. Okay. Ahí creo que se observa. Como les indiqué anteriormente, el tema a tratar hoy está relacionado a las políticas criminal, a lo que es la seguridad ciudadana y políticas públicas aquí en Venezuela, en relación con nuestra cátedra de prevención del delito. La política criminal es una clase sobre la seguridad ciudadana, sobre las mismas políticas que implementa el Estado aquí en Venezuela, y se debe abordar como en un Estado en fórmula, que formula planes, que planifica para controlar lo que es el crimen, lo que es la necesidad de alguna forma de restaurar la confianza en las instituciones de seguridad y justicia. Aquí se establecen un tipo de estrategias para reducir lo que es la impunidad de esos delitos que se hayan cometido, ¿no?, en nuestra sociedad. Se debe analizar lo que es la influencia del populismo punitivo y en la legislación penal sobre todo, ya que en la crisis de los sistemas procesales y la importancia de enfoques multifacéticos, como es la prevención del delito, la participación comunitaria y la mejora de la eficacia en cuanto al sistema de justicia penal. La política criminal, como bien lo hemos indicado en nuestra clase, trata sobre todo lo que es la acción del Estado como implementación de su política para controlar, para gestionar lo que es el crimen, contrarrestar todo este flagelo, ¿no?, del crimen, bien sea organizado, crimen común, delincuencia común, como le llamamos, influenciada con los factores sociales a través de los sistemas políticos y los sistemas mediáticos. La política criminal, según el tema que estamos viendo en el día de hoy, se concibe como una sensación de política pública destinada a lo que es la planificación, a lo que es la ejecución y control de lineamientos preventivos y represivos en lo que es la lucha contra la criminalidad.
En esta forma, entonces, hemos de investigar en cuanto a lo que es la parte en Venezuela, que se han realizado de alguna forma políticas criminales que han dado de alguna manera unas respuestas al fenómeno criminal, lo cuales indican algunos autores que las mismas han estado carentes de coherencia y han consistido en respuesta espasmódica frente a determinados sucesos y a la política antisecuestro que no escapa de esta realidad. No existe una política estratégica o clara a largo plazo, es decir, que respecto a lo que es el delito de secuestro, no se conoce la magnitud del sistema de conformación nacional. La falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad del Estado, lo que es la disputa constante entre los diversos organismos competentes, son algunas de las barreras con las cuales se enfrenta el Estado. Parece que cuando ocurren este tipo de delitos, todos quieren de alguna forma tener un rol protagónico. Y este rol protagónico, en este sentido, tratan en lo posible de realizar todas las acciones necesarias para un ascenso o simplemente para que sean reconocidos a través de su gestión en cuanto a la lucha contra el crimen. Otra ventaja que es necesaria y que se ve pues, en cuanto a la delincuencia común organizada es la superación de los obstáculos que empieza de alguna forma mostrando una verdadera voluntad política y que genera acciones concretas, bien certeras, bien planificadas en cuanto a su pertinencia. En torno a estas políticas públicas gubernamentales en todas sus aristas, sin exclusión referencia al sistema penal venezolano. Ok. Venezuela, como bien lo tenemos en cuenta, ha de ser un sentimiento en realidad lo que es la abnegación y dentro de ella lo que es la parte del secuestro, que es uno de los delitos que repuntan en noticias a diario, en que relatan los medios de comunicación, de alguna forma, con algún alto costo de sociedades complejas, de situaciones y personas que se involucran. Sin embargo, hemos visto también esta situación de secuestro que ha mejorado en relación al control que mantiene el Estado en cuanto a esta criminalidad a través de políticas públicas de control y de políticas criminales. Eso lo hemos observado. El delito de secuestro ha disminuido considerablemente a través de las políticas implementadas por el Estado venezolano. Sin embargo, no deja de ser eh, importante este tipo de flagelo, de observarlo y de contrarrestarlo, incluso si es posible minimizarlo a su máxima expresión. También hay otros delitos que nosotros también observamos que están en repunte, que son las estafas electrónicas. Estafas electrónicas de las cuales muchos venezolanos han sido víctimas en toda su esplendor. Vemos entonces que se han impulsado en cuanto a otras situaciones algunas modificaciones en cuanto a lo que es el ordenamiento jurídico penal, ya que el legislador, de acuerdo con la realidad de sus tiempos, ha procurado combatir este delito con una mayor severidad punitiva y así se evidencia en diversas reformas de nuestro Código Penal, desde 1997 hasta nuestros días. Incluso se plantea actualmente una reforma, ¿verdad? Una reforma en cuanto a los cambios existentes de nuestro sistema penal y que sea, por supuesto, en lo posible más efectivo a la hora de contrarrestar estos tipos de delitos, este tipo de delincuencia, tratando lo posible de darle una respuesta a esas políticas públicas, esas políticas preventivas de nuestra prevención del delito, que eso tiene que estar en cuenta en este sentido, porque como la palabra lo indica, es prevenir antes de que algún hecho delictivo ocurra en lo posible. No digamos que eso no puede ocurrir un delito porque estamos
de alguna forma, vamos a llamarlo así, no relativo. ¿Por qué? Porque las personas generalmente están expuestas considerablemente a que sean víctimas de algún tipo delictivo en nuestra sociedad venezolana. Cuando se establece por primera vez lo que es el delito autónomo, hasta el vigente en el año 2010, 2005, 2010, en su artículo 460 se desprende la gravedad de este delito que hemos hablado en cuanto a la parte del secuestro y los delitos también, por supuesto, de extorsión, la cual es llevada a su máxima expresión el 5 de junio de 2009, con lo que es la publicación de la Gaceta Oficial número 39.194 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, como instrumento legal de alguna forma para regular este delito en Venezuela. Sin embargo, hemos visto los frutos de que se ha disminuido considerablemente este tipo de flagelo en nuestra sociedad. Existe una realidad, por supuesto, social, jurídica, política y económica que aborda Venezuela, y está el acelerado incremento delictivo en nuestro país, que asoma de alguna forma una necesidad al cambio, al establecimiento del curso en cuanto a la acción a largo plazo, que es sobre todo un plan de aporte de soluciones efectivas y por una mejor calidad de vida para el ciudadano común, ¿no? Y se requiere entonces diagnóstico previo, que existe en él un tipo de numeraciones en cuanto a su índice delictivo. Dame un segundo ahí, ¿qué pasa aquí? Ajá, perfecto. Aquí estamos todavía presentando las... Ok. Muy bien. Seguimos entonces dando explicación en relación a estos conceptos, a esta presentación de lo que es el tema que nos correspondió el día de hoy, ¿sí? Y seguimos. Existe una realidad social jurídica, tal cual como hemos indicado, lo que es la parte de la política y la economía y la económica. Esto requiere entonces el diagnóstico previo, ya que existe en el panorama numerosas inquietudes en cuanto a su aspecto, su resolución a los problemas, y por tal motivo se plantea en lo concerniente un objetivo: identificar lo que es la política criminal en Venezuela. ¿Cuáles son esas políticas? Y en especial referencia a lo que es el delito que hemos señalado como el delito del secuestro y su viabilidad para combatir este tipo de modalidad delictiva en nuestro país. Es un delito que estuvo muy de moda, igual es un delito terrible, ¿sí? Existe de alguna forma, para definirlo, como lo ha definido Frank von Lis, que la política criminal se conoce hoy, tiene orígenes a finales del siglo XIX, en 1803. El alemán Frank von Lis la define como el conjunto sistemático de principios con arreglo a los cuales deben organizar el Estado y la sociedad en la lucha contra el crimen. Es decir, que el Estado está, es el garante, de alguna forma, de combatir este tipo de flagelo. Hay otro autor llamado Gabaldón que extiende lo que es la política criminal, que son las actividades que están dirigidas a o coordinadas por el Estado para de alguna forma identificar la problemática delictiva y para adoptar lo que son las medidas tendientes o tendentes a minimizar los efectos de la criminalidad.
Vemos entonces, por decirlo, que en otras palabras, trata de formular políticas públicas para controlar lo que es la criminalidad por parte del Estado venezolano. De esta manera se logra plantear lo que es el sistema de justicia penal, que no supone un marco normativo en función de esta cifra, ya que tiene que ver además con lo que es la calidad de vida, se apoya en lo que es la educación, la salud, lo que es la nutrición, el trabajo, se apoya en lo que es en lo que es la recreación, en la vivienda, el salario, entre otros aspectos que son, perdón, importantes. Y es mucho más que la policía y los tribunales y las cárceles. Se trata de investigar en este sentido, juzgar y sancionar, pero también se desarrolla en lo que es el pueblo. Por eso que la política criminal debe ser considerada como una sección en cuanto a la política social del Estado venezolano. Cuando se enfrentan algunos altos índices de criminalidad, se une o se asume de alguna forma unas políticas integrales que comprende por su parte lo que es la reducción de las desigualdades sociales, el incremento del nivel de empleo y la atención a los grupos sociales relativamente pobres, y por la otra lo que es la política específica para lo que es la prevención, el combate de la criminalidad y lo que es la violencia, ¿no? Recuerde que también tenemos lo que es la parte de la violencia, en la cual tenemos como índice delictivo repuntando el delito de la violencia contra la mujer y la familia. También vemos en este punto la orientación de la política criminal venezolana, hacia dónde va dirigida, orientada. Es decir, que dentro del sistema venezolano, esta política criminal ha de ser considerada como aquella política pública que se debe desarrollar de manera permanente y sistemática en cuanto al Estado como una función de gobierno, perdón, que tenga como objeto la formulación de planes, que tenga de alguna forma desarrollo de programas estratégicos que van dirigidos sobre todo a controlar y minimizar la criminalidad, valiéndose, por supuesto, en todo ello lo que son los instrumentos legales, operativos, institucionales, sociales y lo que es la participación ciudadana, que por ser pertinente y que se le permita lo que es la prevención, la criminalización, lo que es de alguna forma perseguir y sancionar a los agentes del delito de acuerdo con su grado de responsabilidad penal. Según expertos, coincide en que el hecho en que en Venezuela, desde el advenimiento de la democracia a finales del siglo pasado, no se han formulado una verdadera política criminal para lo que es la democracia, y por ello resulta de alguna forma dar una respuesta a este fenómeno criminal. Han estado carentes de alguna forma de coherencia, que falta de coherencia, y han consistido en una respuesta de alguna forma espasmódica frente a determinados sucesos, ante los cuales se ha respondido predominantemente con lo que es la hipertrofia del derecho penal, tomando como única propuesta de acuerdo cómo se percibe en el fenómeno criminal, llevándose a cabo reforma a las leyes penales y procesales, aisladas de alguna forma al conjunto de nuestro sistema, es decir, el proceso de ejecución de la pena y de la prevención. En cuanto a la evolución de la política antidelictiva en Venezuela, se orienta fundamentalmente con una doctrina que sostiene la actualidad, que la pena no contiene un fin realizable como instrumento principal hacia lo que es la prevención de la criminalidad. Aparte de eso, también hemos podido observar los recursos legislativos que son utilizados hasta ahora
y se ampara en lo que es la satisfacción de demandas sociales, política de seguridad y orden, propiciando sobre todo lo que es las respuestas penales que están relacionadas a los contingentes que se caracterizan por ser leyes reactivas que de ningún modo pueden ser eficientes para lo que es la prevención y combate de la delincuencia. De esta manera existen otros factores que hay que tomar en cuenta, como es el inexacto conocimiento de la magnitud del problema, la incorrecta distribución de los recursos humanos, los recursos materiales y financieros a nivel nacional, así como la falta de continuidad en los planes por el continuo reemplazo de los ministerios y consecuentemente de dirección de despacho y la falta de educación, así como el seguimiento de políticas públicas establecidas, todo lo cual desemboca en lo que es la carencia de una visión consciente y estable de materia de prevención, perteneciendo o permaneciendo inalterado el desinterés con el que el Estado venezolano ha manejado esta área de la política antidelictiva a lo largo de los años. La política criminal durante los 40 años del periodo democrático, desde 1958 a 1998 hasta los actuales momentos 2026. Durante estos años 1958, mediante el decreto 492 del 30 de diciembre de 1958, se crea, por supuesto, lo que es la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, llamada Cordiplan. Esto con el objeto de asesorar al presidente de la República, al Consejo de Ministros y, por supuesto, a los demás centros de decisión del gobierno en formulación e instrumentación de estrategias de desarrollo económico y social del país, de alguna forma para promover lo que los efectos de estos planes, de estas políticas y los proyectos nacionales que sean compatibles con estas estrategias, facilitándose al mismo tiempo a lo que es la indispensabilidad, la coordinación entre organizaciones relevantes para su ejecución. Fíjense que es importante esta estrategia, ya que todos deben de alguna forma participar, porque la prevención del delito sí es de todos. Sí, nosotros debemos de alguna forma estar conscientes de eso, que la prevención del delito nos atañe a toda la comunidad, a toda la sociedad y hay que estar pendiente con ello. Según establece el cuarto plan de la nación, en aquella oportunidad correspondía a lo que es el quinquenio de 1970 a 1975, cuando se da por el modesto lugar el problema del delito y su control, al expresar lo siguiente, que el delito es producto de condiciones estructurales propias de la sociedad y no de los desajustes individuales. La experiencia demuestra que la elevación del nivel de vida de la población junto al incremento de las oportunidades de empleo, de capacitación y distribución más adecuada de ingresos, entre otros factores, contribuyeron al mejoramiento de los indicadores delictivos. En este periodo se creó, mediante el decreto 241 del 11 de febrero, a la hoy conocida la Dirección Prevención del Delito, independiente que depende del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia, procurando de una forma precursora a lo que es la Comisión de Prevención de la Delincuencia como organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Organismo este que está encargado de investigar las causas de la criminalidad, ya que desde 1951, como sujeto planificador de la política antidelictiva en el país,
como son las siguientes atribuciones. Esta planificación de las políticas delictivas tenía como atribuciones, en primer lugar, que la realización de investigaciones y sociales y criminológicas, a fin de obtener algún diagnóstico de lo que es la realidad que permitiera el diseño de un plan de profilaxis social. También tenía entre sus atribuciones diseñar, ejecutar y evaluar programas a nivel informativo y formativo dirigido a distintos sectores de la sociedad. También capacitar al personal adecuado para aplicar medidas de prevención centralizadas, así como las estadísticas criminales a nivel nacional. Elaborar también proyectos de ley entre relacionados o interrelacionados con lo que es la parte de la política antidelictiva. Representar al Estado en eventos nacionales e internacionales relacionados a la prevención del delito. Aplicar medidas de profilaxis social, coordinar los planes oficiales relacionados con la prevención del delito, entre otros. Fíjense que todo está de alguna forma relacionado a todo este tipo de políticas gubernamentales que para nosotros es o son importantes. Según lo establecido en el quinto plan de la nación de 1976 a 1980, se consideraba como una prioridad lo siguiente. Primero, persistir la necesidad de generar un valor social permanente, una conciencia preventiva del delito en el país. De igual forma, implantar controles preventivos y represivos del fenómeno delictivo que era armonioso entre sí y como coherencia en cuanto a las acciones de sus instituciones que estaban encargadas en cuanto a los aspectos como la salud, aspectos de la educación, la nutrición, lo que era la parte de la seguridad social, el empleo y la recreación. Estos son los aspectos más importantes en ese plan, quinto plan de la nación. Vemos que también amplía lo que es la prevención del delito en cuanto a las principales ciudades del país, dando esencial énfasis a las áreas marginales y preferente a los grupos etnarios que se encuentran en las etapas de adolescencia y juventud, por cuanto todos ellos representaban a una estructura geográfica del país de al menos un 65-70% en total de lo que era la población. Esta época ocurre en que en cuanto al país aumenta los índices de criminalidad, sobre todo en lo que eran las ciudades de alta concentración urbana, y sobre todo en las ciudades de alta concentración de rentas, estado en la intervención estatal, que eran dirigidas primordialmente al incremento, al incremento de números de cuerpos policiales en el país. Situación esta que se vio agravada por la escasa formulación de políticas públicas de seguridad. La desarticulación de las instancias que componen el sistema de justicia, el retardo procesal que funciona como estímulo a la impunidad, la falta de una legislación penal específica de control del delito organizado, entre otros factores. También se asumió lo que es el auge de la criminalidad que contribuyó a lo que es la crisis, el mal funcionamiento de las instituciones, a los obsesivos ataques de violencia institucional para la resolución de conflictos sociales y políticos, ya que para el periodo de 1981 y 1985 salió el quinto plan de la nación. Asumiría entonces lo que era la prioridad, lo que es el hacinamiento carcelario y el mal funcionamiento del sistema de justicia, reseñando lo siguiente.
a fin de lograr la estabilidad social necesaria para alcanzar objetivos, metas globales del plan, ya que es necesario reducir el índice delictivo nacional y el hacinamiento penitenciario, garantizar a las personas naturales y personas jurídicas la defensa de sus derechos, facilitando el cumplimiento de sus deberes a través de un servicio administrativo de justicia de alguna forma oportuna y eficiente. Por ello que es necesario aplicar un amplio programa de prevención de delitos que se promueva a la participación organizada de los diferentes miembros de la comunidad, así como propiciar que los medios de comunicación social destaquen en el contenido lo que son los valores positivos de la sociedad. Intensificar lo que es la creación del uso creativo del tiempo libre en niños, niñas y adolescentes. Estimular lo que es la investigación, la criminológica, propiciar una reforma del ordenamiento legal vigente sobre este asunto y ampliar lo que es la parte problemática existente de este tipo de delitos. En los siguientes planes, salvo cambios de retóricas y algunas variaciones en cuanto al trato de precisión de las propuestas oficiales, el examinar unas condiciones favorables, crecimiento del delito, pocos cambios sustanciales pueden advertirse en lo que respecta a la prevención, considerándose en lo que es materia de seguridad y defensa social, aunque reconoce la situación de precisar que el incremento de la violencia, la crisis de la administración de justicia y lo que es la inseguridad ciudadana constituyen de alguna forma un problema que están quebrantando al Estado del Derecho, ¿no? Es por eso que el gobierno de alguna forma eligió para el periodo de 1995 y 1999, se plantea sentar las bases en un desarrollo sostenido en nuestro país, que el de plantear tres acciones simultáneas que comprendían promover el consenso para la construcción compartida en proyectos societarios para el país, llevar a cabo una serie de cambios estratégicos que consoliden los procesos de transformación hacia un desarrollo generador de mayor bienestar y mejora desde un punto de vista a largo o corto plazo. Por eso es que las condiciones de vida de la población, elevado a los niveles de empleo, de la calidad y de los juicios, reduciendo a las desigualdades notariales que existían en las sociedades venezolanas en aquel entonces. No obstante, en nuestra realidad se evidencia un resquebrajamiento de lo que las instituciones políticas, económicas y familiares como consecuencia de la decadencia económica, el acelerado incremento de lo que es la inflación, el crecimiento de la tasa de empleo, la caída del salario, el aumento de la cesta básica, la devaluación de moneda, entre otras manifestaciones económicas que de alguna forma tienen algún significado en la existencia de canales que mantuvieron los individuos integrados a los medios sociales para conseguir fines sociales impuestos y así lograr satisfacer sus necesidades básicas, soportando de alguna forma modelos familiares que sean tradicionales de padre y madre con predominio masculino y mujer de ama de casa, el cual es sustituido por el incremento de mujeres dentro de la fuerza laboral, que estas mujeres eran capaces de mantener un hogar por sí solas, de parejas unidas, de hecho, y bajo un lazo débil que no generaba una fuerte vinculación entre parejas y entre parejas y sus hijos. Es decir, que actualmente todo este tipo de política, hasta la actualidad del 2006, julio 2006, se mantiene este tipo de situación. Hemos observado mujeres que están solas, que, como dicen por ahí, echan para adelante con sus hijos y que de alguna forma tratan de darle la mejor educación posible. Resulta y acontece que son mujeres que
tienen sus hijos que fueron abandonadas por sus padres, padres irresponsables, que de alguna forma le fallaron pues, a sus hijos, a la sociedad, y no velaron más por sus hijos. Esto se ve mucho en nuestra sociedad venezolana e incluso en el mundo, ¿no? Mucho, en el mundo de lo que es la parte del derecho de familia. Por eso vemos también que en cuanto a esta política inexistente, lo que es la mujer generalmente ahora ama de casa, pasó a trabajar con muchas necesidades y eh, recuperar esta parte de la fuerza laboral, mujeres capaces de salir adelante en todos sus aspectos. Fíjate que la mayor porcentaje en nuestra sociedad son mujeres, mujeres eh, con mucha experiencia, mujeres aguerridas, mujeres que de alguna forma han tenido cargos importantes en nuestra sociedad. Cosa que anteriormente las mujeres estaban prácticamente vetadas en este sentido en relación a los puestos importantes en las políticas públicas, las políticas delictivas. Hoy en día vemos en los cuerpos policiales, en los organismos institucionales que combaten el crimen, mujeres que están de alguna forma ocupando cargos y dirigiendo y planificando conjuntamente con lo que es el Ministerio Público, la Defensa Pública y todas esas instituciones que tienen que ver con la prevención del delito, la ONA, en fin, todo que tenga que ver con la delincuencia organizada y que restan de alguna forma la disminución de los delitos en nuestra sociedad. Es decir, que ponen su granito de arena día a día para contrarrestar nuestra sociedad esos delitos que perjudican. Unas mujeres totalmente independientes, mujeres que trabajan por sus familias y que por supuesto la hemos observado desde ese punto de vista. Es importante entonces, mis estimados compañeros, ¿sí? Este, este tipo de planificación, ya que vemos también que desde el punto de vista que existieron reformas suscitadas durante este periodo al Código Penal, que no pueden ser consideradas como sustanciales, ya que dejan incomunicada a estructuras donde se limitan a modificar accidentalmente algunos tipos penales, de acuerdo a su criterio empírico de una política criminal. Ante esta preocupación por el aumento de la criminalidad, está la aparición de nuevas reformas a formas delictivas, el incremento a la misma pretendencia al utilizar las reformas como instrumento de manipulación colectiva que trata de mitigar el sentimiento de inseguridad, infundir de alguna forma confianza y hacer ilusóricamente con la sola reforma a la ley penal que se podía lograr una correcta profilaxis social. Recordemos también, muchachos, que en el pase de 1999 al 2000 se modificó el código de enjuiciamiento criminal, es decir, se eliminó el código de enjuiciamiento criminal. Y ya pasamos a otra etapa de prevención teniendo en cuenta un código más actualizado, un código procedimental pasa a ser el Código Orgánico Procesal Penal para combatir todo este tipo de delincuencia, un código más moderno en el cual se preveía todo este tipo de situación, la forma como se iba a controlar estos flagelos. Eh, y por supuesto las modificaciones existentes que se le hicieron al Código Penal para aquella época y lo que se le han realizado actualmente a la fecha del 2026. En esta década de 1999 y 2009 existieron cambios jurídicos en el área que comienzan a generalizarse en los distintos sistemas
latinoamericanos en cuanto a sus reformas judiciales y que aprueban de alguna forma, como le hemos indicado, este Código Orgánico Procesal Penal, que es llamado el COP, cuyos principios están ajustados a un nuevo modelo acusatorio y de humanización de lo que es la justicia, que será un fortalecido con promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año siguiente, en el cual Venezuela se proclama como Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Promulga lo que son los valores, lo que es el ordenamiento jurídico, entre otros. La persistencia también de los derechos humanos y con fin esencial a la defensa y lo que es el desarrollo de las personas, así como el respeto a su dignidad y la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, la garantía del cumplimiento de los principales o principios del derecho y deberes consagrados en nuestra Constitución. Una vez producida la reforma constitucional, a través del proceso constituyente se formularon las líneas generales de estos planes nacionales de desarrollo económico social de la nación del 2001 al 2007. El primer plan de la nueva era constitucional entonces bolivariana, dirigida a profundizar lo que eran los cambios estructurales hacia la construcción de nueva república operativa a través de 5 equilibrios entre lo que es el equilibrio económico, el equilibrio social, el equilibrio político, el equilibrio territorial e institucional y lo que es el conjunto que de alguna forma cumplirían en 2 etapas que son las denominadas décadas de plata, que van desde el 2001 al 2010 como periodo de transición o fase previa a la década de oro que va desde el 2011 al 2020, etapa de la consolidación de la revolución bolivariana. En este sentido se mantiene un equilibrio social que sería el eje encargado de alcanzar la justicia social respondiendo a las necesidades sociales equitativamente como nuevo orden y base material de la sociedad venezolana. Para esto se promueve entonces profundizar el desarrollo humano mediante lo que es la ampliación de las opciones de personas, el ofrecimiento de mayor y mejores oportunidades efectivas de la educación, salud, el empleo, de ingreso, de organización social y de seguridad ciudadana. Para concretar este objetivo se establecieron, entre otros, los cuales figura primeramente lo que es la garantía, el disfrute de los derechos sociales y de la forma universal equivalente, lo que otros suponen, lo que es la seguridad ciudadana como condición necesaria para el desarrollo humano, garantizando la superación de situaciones de amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la vida de las personas, sus propiedades, lo que es la paz y la convivencia pacífica, en este sentido que se plantea como estrategia en estas situaciones lo siguiente. Primero, se establece enfrentar los índices de criminalidad y se asume como una política criminal que comprende, por una parte, la reducción de las desigualdades sociales, el incremento de niveles de empleo, la atención a los grupos sociales relativamente más pobres y, por otra parte, lo que es la política específica para la prevención y combate de la criminalidad y la violencia. Desde el punto de vista de lo que es la política preventiva, específicamente de la prevención y el combate al delito, asegurar así de alguna forma la tranquilidad ciudadana, es decir, dar confianza, y se plantea el fortalecimiento de la coordinación policial, con la creación del Centro de Coordinación de Inteligencia, el incremento de participación ciudadana en la prevención y control del delito, la modernización del sistema de protección policial de los ciudadanos y de los hogares. Vemos que también desde este punto de vista, lo que es la influencia en la situación de la familia.
las escuelas y los demás medios de comunicación que son mencionados dentro del concepto general en cuanto a la seguridad permanente, que no hay nada dentro de la estrategia y las políticas específicas que de alguna forma tomen en cuenta estas instancias a nivel de un modelo preventivo. Se han tomado unas decisiones también en cuanto a la prevención de esta criminalidad que han resultado parcializadas, entendiéndose de alguna forma fundamental la función de la prevención como la formación, como la capacitación de distintos grupos de poblaciones en determinadas áreas, como es el alcoholismo, la drogadicción, autoprotección, seguridad vecinal, formación de voluntarios, información de prevención general, entre otros que son afines de la sociedad, de que puedan propiciar un crecimiento armónico y ser agentes multiplicadores en materia preventiva. Los cambios no se han realizado o no se han generado en lo que ya encontramos ante estos fenómenos, el desbordamiento de la violencia, la delincuencia e inseguridad que de alguna forma integran la vida diaria de nuestros ciudadanos. Como un elemento, por supuesto, frustrante que se impone hasta el punto de sentirse indefenso o impotente de hacer algo para detener esta acción, siendo susceptible de ser víctima de alguna forma de cualquier acto delictivo, ¿no? Por otra parte, también los índices de criminalidad siguen o seguían en aumento en las crisis que atravesaban los cuerpos policiales, los crecientes casos de la violencia política que ponían en grave riesgo a lo que son la parte gubernamental del país y el sistema democrático. La alta rotación también de altos funcionarios públicos, eh, la proliferación de planes y de alguna forma programas de prevención de esta criminalidad con predominio de lo que es la parte operativa y acciones intermitentes que no se mantenían en el tiempo y no guardaban una solución de continuidad con las propuestas anteriores de carácter coyuntural de corto plazo y que siguen siendo las principales características de las políticas públicas en nuestro país. Recuerden que generalmente cuando un gobierno dejaba de mandar o de formular o de gobernar para los venezolanos, se cambiaban las políticas públicas. Pero desde un tiempo para acá, de 1999 en adelante, hasta la fecha, no hemos tenido un gobierno con políticas diferentes. Han sido las mismas políticas que hasta ahora hemos visto que nos han resultado un poco nefastas, ¿no? Y que de alguna forma sí se han controlado algunos aspectos, han reducido algunos delitos, se han reducido algunos delitos, que eso hay que reconocerlo. Sin embargo, existen otro tipo de prevenciones que hay que tomar en cuenta. Bueno, vemos entonces también lo que es el incremento de muchos funcionarios inmersos en lo que es la parte delictiva, que en vez de combatir lo que es la parte de la criminalidad, están a favor de ella. Muchos casos que hemos visto en cuanto a lo sucedido del terremoto recientemente, el 24 de junio, sí, a las 6:04 de la tarde, en la cual hubieron múltiples víctimas, centenares de personas desaparecidas en La Guaira y en Caracas, pero sobre todo lo que es el colapso de las estructuras en La Guaira y Caracas y quizás una parte en Quito, Miranda, entre otros aspectos. Vemos entonces que todavía se mantiene un poco y frágil, ¿no? En la respuesta de parte del Estado a la promulgación de querer combatir este tipo de situación. Cuando, por ejemplo, un funcionario está inmerso en este tipo de políticas,
le hacen algún tipo de acto y lo que hacen es cambiarlo o premiarlo. Generalmente es lo que están haciendo actualmente, siendo como una mampara. Bueno, a la luz de todo esto, vemos en cuanto a esta parte, en vez de combatir lo que es la parte de la criminalidad, aumenta en este sentido con algunos funcionarios que desprestigian instituciones como lo es el CICPC, entre otros. Sabiendo de que el CICPC ha sido una institución con una bandera de investigación internacional y ha sido una de las mejores policías a nivel nacional e internacional. Sin embargo, bueno, hemos visto que personas que de alguna forma han arremetido en contra de la imagen de esta institución, incluyendo algunos miembros que dirigen esta institución. Bueno, apartando un poco lo que es la parte de la política, porque aquí, bueno, aquí vemos un poco también, por supuesto, la parte de la política preventiva, política pública, y bueno, hay que hablar de estas cosas para fines educativos, ya que en el año 2003 el problema de la violencia en la sociedad venezolana era de una magnitud que incrementó las cifras de criminalidad, especialmente en las tasas de homicidio, en el número de robos y secuestros, que revelaban una creciente y peligrosa erosión de lo que es el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado venezolano. Fíjense que hasta el actual momento, desde esa época, del 2003 en adelante hasta la fecha, todavía se mantiene un poco este tipo de criminalidad. Importante que el Estado de alguna forma combate este tipo de situaciones y tome el control, porque es el primero que tiene que velar por combatir y que de la población se sienta segura y en confianza con este combate o esta política que el Estado implementa. Pero tampoco no hay que dejarle toda la parte al Estado. La sociedad venezolana también tiene que actuar en cuanto a las políticas públicas, porque es un problema, como lo dije anteriormente, un problema de todo, problema que nos atañe a todo lo que es la parte de la delincuencia, combatir la delincuencia, y que tenemos que velar en todos los aspectos en cuanto a la prevención. Existían anteriormente, desde esa época de los años 2003, lo que eran las guerras libradas contra el delito por los cuerpos policiales, en los que incluyen nacionales, estatales y municipales, y todos los organismos policiales en una sola lucha contra el crimen, y que producen al menos 18 del total de los homicidios registrados oficialmente, por lo que dejó de revertirse los índices de criminalidad que se alimentaban de un círculo perverso de mayor violencia criminal con respecto al marco constitucional. Según el programa venezolano para la educación de acción de derechos humanos, PROVEA, establece que la inestabilidad política en cuanto a la creciente debilidad y de su deslegitimidad institucional, la preeminencia de una represión indiscriminada y de una elevada violencia policial, en lugar del desarrollo de las políticas ajustadas a lo del derecho y lo que son consistentes a los principios de prevención social y situacional, son algunos de los factores que están presentes en el incremento de las principales cifras de criminalidad en el ámbito nacional. En el presente y en el futuro de la política criminal venezolana, existen unos lineamientos generales del Plan del Desarrollo Económico y Social de la Nación, que nació desde el 2007 al 2013, si mal no recuerdo, bajo el enfoque de su nueva ética socialista y la refundación de la nación, que parece haber quedado en el aire, y que este documento ni siquiera se hace mención a este problema delictivo, por lo que su plan de acción va guiado a crear una sólida arquitectura de valores sociales para transformar la sociedad material y espiritual con justicia y equidad, sin mirar lo que son las bases del derecho, creando un país en que la suprema felicidad social esté dada por la estructuración de una nueva sociedad de incluidos, con nuevos modelos sociales productivos, lista humanitaria
endógeno durante los que vivían en similares condiciones. Se hace presumir que desde el año 2007 la delincuencia se debió haber sido sustancialmente disminuida en la sociedad, ya que en el país, en igual oportunidad, donde todos los ciudadanos se sentían efectivamente incluidos en un orden social, un orden político, un orden económico, y deberían haber menor incidencia de esta criminalidad. Por cierto que hasta hoy en Venezuela se ha aplicado una política criminal que es coherente. No existe entonces un programa político criminal que sea observable de allí a las acciones tomadas al azar. El desorden de lo que es la improvisación y la inseguridad, la coordinación entre los organismos competentes. También está la carencia de sustentación científica y subjetividad de quienes se encargan de lo que es la política antidelictiva, ya que en cuanto a la reforma y las múltiples cambios en el sentido de las leyes penales, reformas llevadas por la pasión a la acomodación o conmoción del momento, no es nada aconsejable en cuanto a la solución, ya que están en la sociedad de las instituciones del Estado. El trabajo fuerte, constante en la aplicación de estos estudios coherentes y sinceridad en todos ellos. En el periodo también se caracterizó por ser un escenario de sucesivas reformas legislativas, tal cual como lo hemos indicado, y promulgación de textos legales dirigidos a control de la delincuencia y la seguridad ciudadana, ya que la Asamblea Nacional o el presidente de la República, a través de leyes habilitantes, ha puesto en vigencia o puso en vigencia en su oportunidad un intento de incidir en la prevención de la violencia, la criminalidad, una gran variedad de cuerpos, entre los cuales se encuentran la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Ley para la Seguridad Ciudadana y Desarme de Ciudadanos, la Ley de Delincuencia Organizada, las reformas constantes del Código Penal venezolano, la reforma al Código Orgánico Procesal Penal, puntuales y diversas modificaciones también a la Ley Orgánica de Servicios de la Policía Nacional Bolivariana, los cuerpos de policía estadales, la ley contra el secuestro y la extorsión, ley de droga, entre otros, ¿no? Ley de delitos informáticos, entre otros aspectos. Fíjense que ha habido una cantidad de reformas. Es por eso que el Estado, de alguna forma, debe proponer el mantenimiento de un orden público y la paz social. Pero la sanción punitiva no puede ser el único medio para lograrlo. La tendencia entonces del Estado venezolano ha sido usar el derecho penal como barrera de lo que es la seguridad, pretendiendo emplearlo como medio para restablecer la confianza, pretendiendo de alguna forma que los ciudadanos velen o tengan confianza en las instituciones y el derecho en cuanto lo que sugiere el doctor Zaffaroni, que indica que la función del derecho penal de todo Estado de Derecho debe ser ejercido irrelacionadamente por el poder punitivo. En el derecho penal no logra que el poder jurídico asuma esa función. Lamentablemente habrá fracaso y con él habrá caído el Estado de Derecho. En materia de proyectos y programas de seguridad ciudadana, el plan estratégico es un plan llamado el Plan Braxton, que era un plan estratégico de prevención de violencia y la consolidación de la convivencia de la política estatal de Miranda. Desde el 2001 al 2003 funciona este plan Braxton a través de las redes vecinales de seguridad de la alcaldía metropolitana en aquel entonces, las estrategias nacional de convivencia y seguridad ciudadana, el plan de Caracas Segura, las instalaciones de Consejo Nacional de Seguridad, el Plan Nacional de Integración de Prevención y Seguridad Ciudadana, el Consejo de Prevención y Seguridad Ciudadana de
el Consejo General de la Policía fueron los más recientes dispositivos en cuanto al los planes bicentenarios de seguridad. Ahorita es la lucha por la cuestión de la paz, entre otros, una paz, zonas de paz, dirigido a lo que es los estados que sosteniente al 70% de la población, sosteniendo en principio algunos como planes pilotos y que se fueron desarrollando a través de lo que es la implementación de la seguridad ciudadana a través de este plan Braxton. En cuanto a la participación ciudadana comunitaria, se ha venido trabajando el gobierno desde hace varios años, ya que desde el marco jurídico brinda lo que es la Constitución de 1999 hacia la fecha y que se formula de alguna forma una necesidad de la participación ciudadana en los programas destinados a la prevención ciudadana y seguridad, siendo un derecho político fundamental en el pueblo y su protagonismo en la formación, ejecución y control de la gestión pública. Por eso que decía que lo que la prevención del delito es una tarea de todo. Se legaliza entonces la Escuela de Regularización de la Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, que prevé la organización de la planeación y control de las organizaciones de derechos públicos, a través que incluían a lo que eran las policías nacionales y todos los cuerpos de sistemas de investigaciones, lo que es también la parte militar como es la Guardia Nacional, entre otros cuerpos, ¿no? La seguridad ciudadana busca sobre todo garantizar lo que es el derecho primordial a la vida y a la convivencia pacífica, restaurando el respeto por los derechos humanos, la legitimidad de las instituciones y la confianza en un sistema de justicia penal. Eso es lo que busca la seguridad ciudadana. Los desafíos y problemas, ¿no? Tenemos entonces lo que es la información y la transparencia, la deficiencia de alguna forma de datos oficiales y falta de transparencia en la gestión de la criminalidad. La criminalidad, el crimen organizado, el aumento de la violencia y la influencia del crimen organizado en las regiones. El impulso punitivo, un auge de populismo que influye en reformas legislativas, justificando lo que es el endurecimiento penal para el clamor popular ante las crisis de la impunidad y la ineficacia de los estados. Existe también, por supuesto, lo que es la crisis institucional, crisis en los sistemas de justicia penal, los procesos, la crisis en los organismos policiales, entre otros. Todo esto aún persiste, ¿no? Vemos estructuras incluso delictivas, sí, que de alguna forma se organiza para cometer sus fechorías. Estrategias y políticas. En entrevista tenemos restaurar el control, desarticular organizaciones criminales y retomar el control de todo el territorio. Fortalecimiento institucional es restaurar la meritocracia, profesionalizar y equipar a las fuerzas de seguridad y mejorar la justicia penal. Enfoques multifacéticos, tenemos que ir más allá de lo que es la representación para incluir lo que es la prevención del delito, la participación ciudadana y la reinserción social. Cuando hablamos de reinserción social, no estamos yéndonos hacia la parte de los sistemas penitenciarios venezolanos, en los cuales estos señores, una vez que salgan de cumplir su condena, van a ser otra vez reubicados en la sociedad. Pero para eso tiene que existir unos pasos previos de sanación, curación, para que ellos mentalmente estén aptos socialmente, para que puedan pertenecer nuevamente a su sociedad. La tecnología y la vigilancia. Uso de mecanismos tecnológicos para el control de riesgos sin descuidar la atención a las víctimas. Reducir lo que es la parte de la impunidad, que es atender y eliminar la impunidad como objeto clave para restaurar el Estado de Derecho y la confianza ciudadana, tal como lo hemos explicado anteriormente en esta clase, al principio de la clase. Ejemplo de instituciones y marcos legales. Entre los organismos de seguridad podemos mencionar el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, como es el SEBIN,
el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, el CPNB, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el 6CPC, entre otros, ¿no? Que de alguna forma tienen un marco legal basado en el Código Penal y leyes especiales que clasifican los delitos como el hurto, el robo, la extorsión, secuestro, estafa, apropiación indebida, usurpación y daños. Entre la evaluación y el futuro tenemos un análisis crítico que es crucial realizarlo o decirlo, que es un análisis en relación a las políticas implementadas y de cómo estas influyen en una sociedad. También existen nuevos modelos que se necesitan, nuevos modelos teóricos que se consideren la disminución de la violencia social y la promoción de formas alternativas de resolución de conflictos, así como la participación también ciudadana al fomentar lo que es la participación de la ciudadanía en solución de conflictos y el control de la criminalidad para restaurar un tejido social. La seguridad ciudadana y la criminalidad y las políticas públicas. Según la seguridad ciudadana, en el ámbito de lo que son los órganos del Estado y de las políticas, se deben proponer a protección de los derechos y la convivencia pacífica y que tiene estrecha relación con lo que es la conducta lesiva de los derechos e intereses disruptiva de la cooperación social de mayor gravedad. Esto es las infracciones penales, ya que se releva a los diagnósticos y propuestas sobre lo que es tendencia delictiva en materia de políticas estatales para la seguridad ciudadana. Aquí se entiende la criminalidad como un conjunto de ocurrencias delictivas registradas de alguna forma en una jurisdicción en un momento determinado. Bueno, aquí observamos también que las políticas públicas de seguridad se pueden entender como actividades planificadas que de alguna forma están dirigidas o coordinadas por el Estado para identificar el problema delictivo y así adoptar medidas tendentes a minimizar esos efectos de criminalidad, es decir, reducir la delincuencia en su máxima expresión. A los efectos de este documento, revisamos lo que es las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Esto está integrado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que representa la formulación más reciente para definir las líneas maestras del control de la criminalidad por parte del Estado venezolano, así como los planes efectivos que han adoptado en los últimos años para enfrentar la delincuencia, especialmente en el ámbito urbano. La estadística oficial en cuanto a las tendencias y de la delincuencia y la inseguridad no reflejan una exactitud de la criminalidad real, aunque constituye un indicador importante si se recopilan con regularidad. Para compensar el efecto subjetivo y delictivo y para expandir el conocimiento sobre lo que son las modalidades delictivas, se diseñan o se diseñaron encuestas de victimización en muestra de representación de la población. Recuerden que esas son muestras que se toman. Disculpe, voy a tomar un poquito de agua por acá. Para tomar más o menos una idea o tener una idea del índice delictivo que haga en nuestra población. Bueno, mis estimados, con esto realmente tenemos el material suficiente para ir ya presentando con esto nuestro examen que está próximo a realizarse. De esta forma, mis estimados, dejamos la clase hasta el día de hoy. Muchas gracias por participar y bueno, estamos ya. Estamos en conversación. Nos vemos la próxima clase. Quien les habló, el doctor Over José Martínez Pérez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional, y que de alguna forma tenemos acá la clase del tema número 7. Muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy.
Ok, bueno, ya con esto culminamos la clase del día de hoy. Hemos tenido un problema de la grabación. Bueno, probando sonido.